Bueno, pues el primer ministro británico Boris Johnson está enfrentando momentos muy difíciles. Todo esto a raíz de que medios británicos han ido revelando poco a poco que en el número 10 de la calle Downing, que es la sede del primer ministro, pues ahí se han realizado algunas fiestas. Se supo de una, luego de otra, y luego se supo de la celebración del cumpleaños de Boris Johnson, y todo esto está bajo investigación de una funcionaria pública que se llama Sue Gray, que está pues a punto de entregar un informe. Se dice que el informe ya lo terminó y por eso la Policía Metropolitana de Londres ya abrió su propia investigación sobre la violación a las leyes que habría implicado la realización de fiestas durante la pandemia. Esto es lo que se discute, que por qué si los británicos estuvieron confinados, sin posibilidad de realizar reuniones incluso para ocasiones importantes como el fallecimiento de alguien, ¿por qué se permitió que en la sede del primer ministro, en sus oficinas, se realizaran reuniones? Esto pues ha incluso llevado a sugerir la posibilidad de que pudiera perder el cargo Boris Johnson. Está todo el mundo expectante de que se entregue este informe de Sue Gray, pero vamos a hablar al respecto con Kiev Arisa, miembro de la Academia Británica de Investigación en Negocios Internacionales, profesor de Mercados Emergentes. Él se encuentra en Londres. ¿Cómo estás, Kiev? ¿Qué tal? Buen día para ti, mi estimado Pascal. Gracias por la oportunidad de conversar sobre estos temas. Bueno, el día de hoy se llevó a cabo otra de esas sesiones de la Cámara de los Comunes del Parlamento británico en las que la oposición puede hacer preguntas al primer ministro. Y bueno, por lo que hemos estado revisando en redes sociales, porque hemos estado al aire más o menos al mismo tiempo, pues estuvo dura la sesión, ¿no? Es correcto. Hubieron preguntas muy ácidas, sobre todo de la oposición, cuestionando la legitimidad y exigiendo la renuncia inmediata del primer ministro Boris Johnson. Te voy a platicar a manera de resumen los escenarios probables que se pueden vislumbrar en los próximos días. Dependiendo, como tú bien dices, de la naturaleza y de la dureza con que los resultados de la investigación dentro de la oficina del gabinete sean publicados, existen tres escenarios probables. El primero es que 54 representantes del Partido Conservador, ministros, pudieran entregar una carta para solicitar, pues obviamente, el voto de no confianza al primer ministro y entonces hacer una elección interna para ya sea refrendar o conseguir un nuevo primer ministro, entre comillas, interino, del mismo Partido Conservador. Entre paréntesis, son pocos, es decir, no se necesitan muchas firmas para pedir una elección, una votación de este tipo, para ver si aún hay confianza en el primer ministro, porque los conservadores tienen más de 300 miembros del Parlamento, ¿no? Sí, lo que quiero comentarte es que esto es dentro del mismo Partido Conservador. Tendrían que ser 54 Claro. conservadores, pues obviamente solicitando eso a manera de proceso interno dentro del partido. Ahora, Sí. suponiendo sin conceder que la naturaleza del reporte no fuera tan grave, políticamente hablando, porque ya de por sí existe pues una gravedad dentro del incumplimiento a las obligaciones legales en cuestión de confinamiento y de la organización de estas reuniones que pues son ilegales de por sí. Ahora bien, el segundo escenario que te quiero decir es que hay elecciones locales en varios lugares de Inglaterra, en Escocia, en Irlanda del Norte y en Gales, que son el 5 de mayo. Y lo que te quiero decir es que si acaso Boris Johnson pudiera resistir políticamente incluso el fuego amigo interno entre su partido y conservarse como primer ministro, es muy probable que los resultados postelectorales de estas elecciones locales del 5 de mayo, estas elecciones locales me refiero como si hablásemos en México de estados y municipios. Y bueno, y las consecuencias podrían ser pues muy severas y adversas. La última vez que hubo elecciones en estas regiones que mencionaba fue en 2018, cuando la situación era muy
distinta, ni siquiera Boris Johnson estaba en el cargo, teníamos a Theresa May. Así que la segunda opción pueda que hubiera una catástrofe electoral y entonces en ese momento inmediatamente pues Boris Johnson sería puesto seguramente a un lado con votos de no, pues no continuar en el partido, ¿no? Y el tercer escenario, que es a mi punto muy personal el menos probable, es que pues él resistiese todos estos embates, ¿no?, de múltiples vías, y pues obviamente que él permaneciera en el poder como primer ministro, utilizando la bandera y la retórica que escuchamos hace unos momentos en la Cámara de los Comunes, como bien indicabas, pues obviamente promocionando sus victorias y el aceleramiento de la distribución de las vacunas, obviamente el relajar las medidas para impulsar el tema económico, continuando con los subsidios para las pequeñas y medianas empresas, y obviamente subsidios para el pago de mantener empleos. Entonces, me parece que todavía habrá mucha tela de dónde cortar. Si me preguntas y para vaticinar algo, yo esperaría que el reporte pues indique obviamente instancias que van a ser investigadas ya, como dicen, a nivel policíaco, y a mí sí me parece que el Partido Conservador, en un cálculo de garantizar la mayoría, como indicabas en la Cámara, muy probablemente estén pensando en algún nuevo, en un reemplazo a corto plazo como primer ministro. Ya. Ahora, desde lejos podría parecer enorme exageración. Ayer escuchaba yo a un parlamentario conservador decir, y van a castigar al primer ministro porque miembros de su staff le llevaron un pedazo de pastel el día de su cumpleaños. Pero cuando escucha uno casos de lo que sucedió durante pues el confinamiento, de cómo hubo gente sancionada por hacer cosas muy sencillas, pues creo que tiene uno que llegar a la conclusión de que muchos británicos ven estas noticias de festejos con mucho enojo, ¿no? Sí, yo creo que es parte de la justicia social. Como bien decías, durante el confinamiento se tenían coartadas ciertas libertades, como por ejemplo salir a hacer ejercicio quizás solo por una hora y a cierta distancia de tu residencia. Entonces estamos hablando que pues ni siquiera estaba permitido, obviamente, ir a los lugares del trabajo. Hubo una indicación mandatoria para la mayoría de las empresas, incluso pues también al sector público, de tener a la gente confinada y trabajando desde casa. Fue un ordenamiento legal. Entonces, me parece que sí hay un sector de la población que ve con naturaleza y con una especie de hambre de justicia, pues que reciba el castigo que le corresponde, similar a cualquier otro ciudadano británico. Claro, claro. Y luego está la respuesta que dio ante una de estas fiestas Boris Johnson, que pues francamente es insultante para la inteligencia de cualquiera. Dice, pues yo vi que había personas reunidas y pensé que era una reunión de trabajo y fui. Y pues es muy poco creíble que pues no sepa lo que ocurre en el jardín de la oficina donde él trabaja, ¿no? Por eso te mencionaba que es crucial el contenido de la investigación que se está realizando por parte de esta persona del gabinete, porque que es independiente, y en base a esos resultados pues ya podría entenderse si él fue directo o indirectamente involucrado, y pues digamos determinar también su responsabilidad, porque también hay que recordar que de fincarse responsabilidades a nivel personal, pues individuos tendrían que pagar multas y obviamente se habrían sanciones. Así que me parece que todo esto tendrá que ser un cálculo pues muy cuidadoso a nivel político y sobre todo de la estructura del Partido Conservador, para pues medir el nivel de satisfacción y de confianza que puede tener dentro de su partido para continuar como primer ministro, y si no, pues obviamente ya se barajan pues algunos nuevos candidatos que podrían prolongar la visión de Boris Johnson en caso de que él ya no ocupe este lugar. Sí. Ahora, interesante el personaje Sue Gray, la funcionaria que lo investiga, porque pues quizá haya personas pensando, bueno, pues es que se está autoinvestigando.
pero hay que decir que ella es una funcionaria de carrera, es decir, no es una funcionaria que llegó a su puesto, digamos, a través de un partido político, es una funcionaria de carrera y pues por lo que tengo entendido, por lo que he revisado de su biografía, es alguien que tiene, digamos, mucho prestigio en el tema de las finanzas, fue la responsable de las finanzas de Irlanda del Norte, es una mujer que tiene, digamos, un perfil bajo, pero mucho prestigio. Es correcto. De esta manera, como tú bien indicas, hay dos investigaciones en curso. La primera es este reporte inminente que tendrá que ser publicado en próximos días y que ya estaremos reportando su contenido en lujo de detalle. Pero lo más significativo es esto que dices, la imparcialidad y la manera en la que se tendrían que, pues obviamente, que desglosar o fincar las responsabilidades de haberlas. Yo personalmente pienso que ya hay indicios y me parece que en próximas horas, de acuerdo a las acciones que tomen pues los delegados o los ministros del Partido Conservador para ejecutar ese voto, solicitar esa competencia interna para refrendar o remover a Boris dentro del Partido Conservador como primer ministro, a mí me parece que eso será el primer gran indicador del contenido y del contenido de la investigación. No habría razón para sugerir una remoción del primer ministro dentro de los conservadores si los resultados de la investigación no fueran graves. Ya. Y bueno, pues hoy se le notó, de acuerdo con los reportes que veo, digamos, como en modo campaña, en modo, pues diciendo todo lo que ha hecho su gobierno, como si estuviera buscando, pues continuar en el mando, ¿no? Como si estuviera buscando el voto de la gente. Es que precisamente parte de esta retórica que observamos el día de hoy obedece a esta nueva competencia electoral que se previene para las elecciones, te decía, locales del 5 de mayo, y efectivamente anunciando el mismo tono de campaña, de entrega de resultados, de cumplir pues obviamente con eliminar la desigualdad a nivel de ciertas regiones, principalmente en el norte de Inglaterra, en fin, haber cumplido pues obviamente con concretar la salida del Reino Unido de la Unión Europea y obviamente pues los planes de movilización para incrementar los subsidios y digamos la reactivación económica. Esas son las principales banderas. Ahora, yo creo que el Partido Laborista pues es la única gran oportunidad para, pues obviamente, para alcanzar algunos puntos electorales y pues poder continuar pues obviamente su búsqueda para regresar como primer ministro pues al líder de la oposición y ganar algunos escaños más dentro del Parlamento. Pues Kiev está muy interesante, vamos a estar pendientes. Se espera que hoy o mañana podría darse a conocer este informe de Sue Gray al tiempo que avanza la investigación de la Policía Metropolitana y estaremos en contacto contigo si nos lo permites. Claro que sí, pues como siempre un agrado escucharte y un saludo a ti y a todo tu auditorio. Buen día. Igualmente, Kiev, un gran abrazo. Kiev Ariza es miembro de la Academia Británica de Investigación en Negocios Internacionales y profesor de mercados emergentes allá en Londres.